Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. En aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos les contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y que entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pues el apóstol San Lucas, el evangelista San Lucas nos trae este relato de la resurrección, específicamente el camino de Emaús. Curiosamente, eran dos, iban de camino, se sentían tristes, cabizbajos, defraudados, porque ellos esperaban una liberación, que creían que Jesús era el Mesías, pero ellos en su mente tenían otro tipo de mesianismo, un mesianismo más de poder, de quitar a los romanos, de devolverle la gloria al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y Jesús no era ese su cometido. Él venía a liberarnos, y no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Y no de un poder terreno, sino del poder de las tinieblas. Ese fue el que Él vino a vencer, a devolvernos esa alianza que nosotros habíamos perdido por nuestros pecados. Y eso, que estos eran dos discípulos de Jesús, es decir, dos personas que estaban cercanos a Él, dos personas que le habían visto hacer milagros, le habían escuchado hablar y sabían quién era Él. Otro dato que nos da el Evangelio es el nombre de uno de ellos, que se llamaba Cleofás. El otro no nos dice quién es, y es más como para dejarlo como que eres tú y soy yo, ese otro discípulo que está ahí caminando. ¿Cuántas veces en la vida nosotros perdemos la esperanza? La esperanza que hemos puesto en Jesús, porque las cosas no salen como las teníamos planeadas.
porque las cosas no salen como lo esperábamos. Y tiene que venir Jesús y salirnos a nuestro encuentro, hacerse el encontradizo como se hizo con ellos, y Él comenzar a enseñarnos, Él comenzar a hablarnos. Y qué bonito que cuando alguien nos predica, cuando alguien nos habla de Jesús, de las Escrituras, que nuestro corazón arda escuchando hablar sobre Él, escuchando las maravillas que Él hizo. Y Él les llama a ellos necios y torpes para creer. Y a veces quizás sería el mismo reclamo que nos haría Jesús a ti y a mí, que somos necios y torpes. No lo tenemos a Él, que venció a la muerte, para quien nada es imposible. Y hay una cosa que me es muy llamativo, que llegando cerca de la aldea donde se iban a quedar, Él simuló, o sea, Jesús simuló que se iba a seguir caminando. ¿Cuántas veces Jesús a veces simula que te ha dejado solo, que te ha abandonado? ¿Cuántas veces Él simula que pasa de largo? Él lo que está esperando es que tú le invites, a que te quedes. No, Señor, quédate conmigo. No te alejes, quédate conmigo, no me abandones. Él no te va a abandonar, no te va a dejar, pero Él quiere a veces que tú y yo pues tengamos ese deseo y lo expresemos, de que Él se quede con nosotros. Quédate con nosotros, que atardece y el día va de caída. Y otro curioso es que ellos les reconocen cuando Él bendice el pan y lo parte. Qué peculiaridad había en esa manera de Jesús de hacer eso. Ellos fueron súper bendecidos. Estamos hablando que Jesús celebra después de su pasión nuevamente la Eucaristía con ellos. En la cena santa, antes de su entrega, su pasión, donde él todavía no había resucitado, y aquí ya lo hace resucitado. Bendice el pan y lo parte y se los da. Y ahí es que se abren los ojos de ellos. Y justamente cuando ellos los reconocen, cuando Él cumple su cometido de que tengan ese encuentro con Él resucitado, Él desaparece de su vista. Y en el levantándose en aquel momento, o sea, ellos no esperaron de que vamos a esperar que amanezca, no, en ese momento, o sea, de noche, se fueron ellos corriendo a Jerusalén. Y ahí también les comentaban a ellos también cómo ya habían visto y habían caminado con Él y lo habían reconocido al partir el pan. ¿Qué habría en Jesús que era distinto? O sea, ellos no le reconocían como Él siempre le habían visto. ¿Qué había en Él de diferente en su cuerpo resucitado? Que ellos no había que tener otro tipo de visión para reconocerlo. Pide al Espíritu Santo que te ayude a siempre reconocer a Jesús donde sea que Él se encuentre, en su iglesia, en la naturaleza, en lo necesitado, que podamos ver siempre a Jesús ahí, reconocerlo cuando está en la Eucaristía, en la Santa Misa, cuando el Padre toma el pan en sus manos y consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, y que nuestros ojos se abran al verlo ahí exaltado. El que tenga oídos para oír, que oiga.